Amigos de Infiltrado, ¿cómo están? Soy Antonio Nieto con una noticia choqueante. Ha muerto Miguel Cortés Miranda, feminicida serial, al que dedicamos 2 capítulos aquí en Infiltrado sobre su diario personal, donde narraba todas estas atrocidades, toda esta locura, por así decirlo, que plasma en estas páginas acerca de todos los eh, crímenes que cometió en contra de al menos 7 mujeres, pero les quiero contar aquí también en exclusiva. ¿Por qué se había tardado tanto? ¿Por qué se ha demorado tanto el juicio de este señor que falleció en el reclusorio Oriente sin tener una sentencia, ni una sola sentencia? Y eso que lo detuvieron en flagrancia, minutos después de que había asesinado a, a una jovencita y había herido de muerte a su madre, justamente allí en el edificio donde vivía en Iztacalco. Les quiero contar cosas que no les van a contar en otros medios, incluso cosas personales. Miguel Miranda, yo había estado en contacto con su hermana y después, al hacer investigaciones, me doy cuenta que Miguel tenía acceso a un teléfono celular adentro del reclusorio. Esto es una negligencia total de parte de las autoridades penitenciarias. Él hizo comentarios acerca de lo que les manejamos aquí en exclusiva. Obviamente les voy a dar el link para que vayan a ver estos capítulos de su diario. Pues Miguel Cortés hizo comentarios al respecto de estos capítulos, se enojó, se molestó. Eh, Él buscaba o él quería que yo lo entrevistara, no sé si para a, mostrar su descontento al respecto de cómo conseguí el diario, porque él decía que era algo muy personal y que yo lo estaba monetizando, ¿no? Con su creación y sus relatos, cosa que es falsa porque pues no monetizo. Señores, esta persona tenía mucho odio. Evidentemente su hermana le comentó, hubo esta comunicación y después se cortó abruptamente. La cosa fue así. Y analizando las páginas de este diario me doy cuenta que el final que hoy ha tenido Miguel Cortés Miranda es el final que él quería, y eso me da, eh, pues no sé qué sentimientos, son emociones encontradas, porque la familia de las víctimas pues no va a obtener la justicia que ellos quieren, o por lo menos la justicia terrenal, la justicia penal, que no es ni pronta ni expedita en este país. Y bueno, Miguel Cortés estaba colaborando a su modo con las autoridades capitalinas, y se los voy a comentar. Son muchas más víctimas de las que ha confirmado la Fiscalía Capitalina. Son más víctimas, hay más desaparecidas, hay más mujeres asesinadas, y ningún medio lo ha querido plantear porque no es oficial. Pero yo he estado muy cerca de este caso, incluso, insisto mucho, he estado cercano a la familia de Miguel. Yo evidentemente les comento que no quise entrevistarlo porque me parecía darle voz a este sujeto. mm, ya habíamos adentrado en su mente a través del diario, que evidentemente no pusimos todo lo que hay ahí, todas eh, las cosas macabras, las cosas enfermizas, las cosas demenciales que plasmaba en estas páginas de puño y letra, y que evidentemente yo nunca las voy a publicar, pero se entrevé que hay más víctimas. Él, jugando a una especie del gato y el ratón con la policía, les decía que él tenía información sobre dónde podrían estar más jovencitas o sus cuerpos, y esto mantenía a las autoridades en una especie de suspense, de que no avanzaba pues la indagatoria, no avanzaba el proceso penal, la vinculación con los casos,
incluso porque fue en flagrancia. Esto es inaudito, 1 año de proceso en el reclusorio Oriente sin ninguna sentencia. Caray, y es eso lo que les comento, es eso. Otro dato. La bronca que tenían las autoridades con Miguel Miranda. Descubrieron que pues la detención por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no fue como lo relataron en su parte oficial. Miguel ya estaba en su casa cuando fue detenido. Incluso golpearon, tumbaron su puerta y después la tuvieron que poner una nueva para que todo esto cuadrara con el informe homologado, con los reportes que estos policías entregaron a sus jefes, que entregaron a las autoridades competentes. Todos estos embrollos y que Miguel Miranda mantuviera a los policías, a los agentes y a las autoridades en este juego de que él les iba a decir dónde estaban los demás cuerpos o les iba a decir cómo sucedieron los hechos de cada una de las 7 víctimas a las que estaba ligado de manera, pues por así decirlo, oficial, que él iba a facilitarles toda la información, que él iba a coordinar, que incluso si lo sacaban del reclusorio para que él mismo lo llevara al lugar donde abandonó algunos de sus restos, que de acuerdo con el diario, y esto no lo sacamos en Infiltrado, porque era muy, pues esos detalles son quizás revictimizantes, pero ahora que él ha muerto y que estamos o toda la sociedad está en búsqueda de respuestas, de saber qué pasó realmente en su celda del reclusorio Oriente, pues les comento que él, cuando cercenaba los cuerpos, eh, muchos de ellos los dejó en una especie de tiradero callejero en el mercado de Jamaica y en el mercado de Sonora. Luego entonces, amigos de Infiltrado, las familias exigen que haya justicia, exigen que haya certeza de que sea el cuerpo de este feminicida serial. Claro, tenemos la experiencia, recordarán ustedes, y también es un capítulo de Infiltrado, caray, la muerte el asesinato de Irma Lidia y la muerte de su feminicida, este abogado prominente, que también se especuló mucho sobre si realmente había muerto en el reclusorio. Caray, este tipo de cosas no abonan a la credibilidad de los procesos, no abonan a que la gente sienta que realmente hay justicia. Pero bueno, yo les cuento estos detalles. A grosso modo, Miguel aparentemente tuvo un infarto. Esta es la cosa, que algunos reportes indican que tuvo un infarto y que derivado de este infarto se cae de la litera en la celda donde estaba, sufre un traumatismo craneoencefálico, lo trasladan a un hospital y es ahí donde pierde la vida. Pero hay otros reportes que indican que le dio un infarto, que se cayó, que fue previo, ¿no? Que se cayó en su celda, que se golpeó la cabeza, lo trasladan a un hospital y complicaciones en su salud hacen que sufra un paro cardiorrespiratorio. Entonces, claro, son cosas muy distintas porque no es lo mismo caerte y morir, porque hay que investigar cómo fue que te caíste y qué tan fuerte es esta caída para que te mueras. O si sufres un paro o un ataque cardíaco súbito, fulminante, y no tenías antecedentes clínicos, no tenías antecedentes médicos, no tenías problemas cardíacos previos, porque evidentemente cuando entras tú a prisión te hacen estudios de salud, incluso te hacen estudios psicológicos, hasta donde me dicen mis fuentes, amigos de Infiltrado, él no sufría ningún tipo de enfermedad o no tenía antecedentes, a pesar de que sí tomaba medicamentos, no tenía antecedentes cardíacos o de alguna enfermedad grave o si consumía drogas, no hay ningún antecedente de eso. Entonces,
pues todo eso abre un panorama de duda nebuloso, que caray, amigos, pues otro caso más en este país, donde hay más preguntas que respuestas, donde hay indignación, donde lógicamente las familias están paralizadas, están totalmente decepcionadas porque, bueno, incluso la abogada estaba escuchando que la abogada de una de las víctimas se acaba de externar que Miguel incluso llamó a una de las madres de estas afectadas, de sus víctimas, para burlarse, ¿no? Si lo dice la abogada, pues tendrán ahí algún tipo de prueba, ¿no? Quizás el teléfono de Miguel Cortés. Pero amigos, ese teléfono no va a aparecer, pero a mí me consta que lo tenía, porque incluso habíamos pactado en algún momento hacer una llamada y no era desde un teléfono del reclusorio, de estos que hay adentro, no, era un teléfono privado, porque Miguel estaba aislado, no estaba en población. Pero bueno, yo al final de cuentas decidí no seguir ese camino, no vi, quizás otros periodistas o pseudo periodistas hubieran tomado ese camino de entrevistarlo y hacer un show y de llevar cámaras al reclusorio, pero no. En este caso, que yo tuve acceso a este diario y supe lo que pensaba Miguel de sus víctimas, a mí me dejó muy indignado, me dejó totalmente fuera de foco. Leí todas las cosas que tenía con su padre, con su madre, con su hermana, todas estas visiones enfermas y esta noción que tenía de él mismo tan egocéntrica. Él creía que tenía un IQ muy alto, pero en realidad no lo tenía. Pues me hizo decidir en no tomar ese camino. Tengo por ahí las grabaciones. Bueno, eso es otro cantar, pero amigos de Infiltrado, pues esperemos que esto se aclare, que las autoridades sean lo más transparentes posibles, aunque estamos acostumbrados a que por omitir detalles o por cubrir a custodios o cubrir a los jefes de custodios o al director del reclusorio Oriente y tal, omiten estos detalles que solo provocan ruido, que solo provocan dudas, que generan este embrollo de opiniones, este desencuentro con las familias, ese desencuentro con la sociedad, porque pareciera que ocultan realmente o que favorecen más bien al responsable, en este caso de feminicidios, y no a los afectados, siendo omisos, cubriéndose las espaldas, porque habría que preguntarse cómo este señor tenía un teléfono celular, siendo un criminal relevante para la sociedad, porque fue un caso muy sonado, muy mediático y además es uno de los asesinos más crueles y con más número de víctimas en la historia de México. En fin, señores de Infiltrado, les quería compartir estos datos. Estamos en contacto. Y recuerda, estimado seguidor, el Infiltrado